De nuevo, muchas gracias por asistir. Vamos a hablar un poquito sobre cómo se debe nutrir el aguacate para garantizar un producto tipo exportación. Bueno, mi nombre es Juan Pablo Pérez Vélez, yo soy ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional, tengo una maestría en suelos y geomorfología también de la Universidad Nacional y tengo 17 años de experiencia en todo esto que tiene que ver con nutrición de cultivos, incluyendo aguacate. Bueno, la productividad de esos cultivos, de ese aguacate y de todos los cultivos, está fuertemente afectado por estos tres procesos. Resulta que la luz, que viene en forma de fotones, llega a la hoja y ahí es convertida en energía química. Esa energía química, la planta tiene que tener la capacidad de sacarla de la hoja y trasladarla, moverla dentro de la planta. Y cuando llegue a los órganos vertederos, transformar esa energía en órgano, o sea, raíces, tallos, ramas, hojas, flores, frutos. Esos tres procesos están fuertemente afectados por el estatus nutricional de la planta. Y cuando yo voy y miro el estatus nutricional de la planta, resulta que no solamente es esa parte química, presencia de nutrientes, niveles de nutrientes, relación entre nutrientes, conductividad eléctrica, pH, no. Todos esos factores, para que puedan funcionar correctamente, tienen una interdependencia con otros factores físicos y otros factores biológicos. Entonces, cuando yo hago un plan nutricional, si quiero hacer un buen plan nutricional, no solamente me tengo que enfocar en esa parte química, también tengo que pensar en esa parte física y esa parte biológica que va a estar interactuando entre ellos y con la planta. Bueno, ¿cuál es el estado del cultivo? Y hoy más que nunca. Resulta que hay unos países exportadores de aguacatejas. En el mundo, la fruta mejor pagada es la de Perú. Mientras Perú tenga fruta, y el que sea aguacatero me dirá si soy no, mientras Perú tenga fruta, el resto del mundo va a preferir esa fruta peruana. Y resulta que miren, Kenia es el país que está catalogado como el de peor calidad. Y miren dónde está Colombia en la tabla de precios, al lado de Kenia. Entonces, resulta que nosotros tenemos una oportunidad, deberíamos tener una oportunidad en varias épocas del año, porque resulta que Perú no salía en ciertas épocas, entonces nosotros entrábamos a ocupar esos espacios. Pero si nos cruzamos con Perú, que de hecho es una de las razones por las cuales el precio del aguacate ha disminuido, porque Perú amplió esas ventanas de exportación al importador, si le llegan los dos contenedores o las dos ofertas, él siempre se va a ir con la fruta de Perú, porque la fruta de Perú es una fruta de muy buena calidad. Bueno, entonces, cuando uno empieza a ver calidad, factores de calidad, se empieza a encontrar con estudios como estos, ¿cierto? Aquí hay varios ítems de cuando llega la fruta a la empacadora, ¿por qué es rechazada? Entonces, miren, aquí hay muchos factores, pero ¿qué está marcando más? Antracnosis, daños mecánicos por insectos, tamaño de fruta, peso, exacto. Peso es un factor que está directamente relacionado con nutrición. Y miren el segundo, antracnosis. Ustedes me dirán, Juan Pablo, pero eso es un hongo. Sí, es un hongo, pero es un hongo el cual su incidencia está muy relacionada con el contenido de calcio en fruta. Y ahora lo vamos a ver más adelante. Bueno, entonces, cuando uno va y mira qué factores afectan el desarrollo del aguacate, se encuentra con esto: suelo un 40, exceso o déficit de agua un 25 y nutrición un 15.
O sea, el 80% de los factores que inciden en que un aguacate se desarrolle bien o mal están en el suelo. Entonces, ahí eso nos está diciendo dónde tiene que estar enfocado la mayoría de los esfuerzos en el cultivo. Entonces, ¿dónde estamos sembrando? La mayoría de los cultivos que tenemos en este momento, por lo menos de gas, están sembrados en andisoles, que son estos suelos. ¿Cierto? Suelos físicamente muy buenos, químicamente muy malitos. Pero si yo tengo que escoger entre las dos cosas, desde el punto de vista económico, siempre voy a escoger un suelo que tenga buena física, porque la química es económicamente más fácil de solucionar. Entonces, miren, cuando empezó la fiebre, estas son cosas que empezaron a pasar. Se compraron fincas que estuvieran cumpliendo el clima, entre clima medio, clima frío. El agrónomo llegaba, hacía un análisis de suelos, sacaba los primeros 30 centímetros, mandaba al laboratorio y decía, no, sí, eso sí cumple. Pero hubo casos que ni siquiera, se compraba la finca y se empezaba a sembrar. Miren, esto es una finca en el eje cafetero. Este señor había sembrado 10 veces ya. Cuando yo llegué, hice un ejercicio muy fácil. Se hizo ese hueco, yo le pedí el favor que trajera un balde de agua, lo echamos ahí y nos fuimos a dar una vuelta. A la hora volví, miren dónde estaba el agua. Miren, aquí esta prueba que es la que le enseñan a uno en la universidad, la fácil. Si la bola se arma, si la dona se arma, es porque eso tiene predominancia de arcillas. Y con el agua, pues, doblemente comprobado. ¿Qué pasaba ahí? Pues él sembraba, le cae un aguacero, ese suelo no tiene infiltración. Entonces, en el caso de esa finca, olvídese el aguacate. Siga con el pastico, siembre banano, plátano, pero aguacate no fue el cultivo. Dale. Otros casos, que es lo que les digo, me puedo montar aquí. Miren acá, si yo saco un análisis de suelos aquí hay andisol. En los primeros 20-30 centímetros me va a cumplir. Pero miren qué pasa a los 50. Entonces, estos fueron los casos, o siguen siendo los casos, donde siembran, el aguacate empieza a crecer, y si usted está de buenas como agricultor, el aguacate se le muere a los 6 meses. Pero si está de malas, si este horizonte, dale más para adelante, porfa. Si este horizonte ya viene llegando al metro, aquí ya el aguacate va llegando a los 4 o 5 años y se muere. Dale. ¿Qué se hace para eso? ¿Cuál es la solución? Muy fácil. Un barreno y alguien que sepa interpretar eso. Esto fue un caso de una finca donde me pidieron el favor de ir a mirar si estaba el problema. Miren, esto fue un recorrido que se hizo, se metió el barreno hasta el metro, se sacó, se iba poniendo el suelo a medida que se iba sacando y se tomaron fotos de los colores. Dale. Aquí se clasificó por los colores y esto se mandó al laboratorio para determinar contenido de arena, limo y arcilla. Dale. Entonces, miren. Esto fue lo que pasó, los casos. Entonces miren, por ejemplo, acá, este suelo me cumple, franco-arenoso, por las proporciones. O sea, óptimo para aguacate. Pero miren acá, arcilla de 34. Esto no me cumplí. ¿Cuál fue mi recomendación? Esa finca tenía una casa hermosa y estaba ahí a 10 minutos del casco urbano de Jericó. El señor le decía, comprar la finca, monte un hotel, que va a ser un éxito. Pero para aguacate no. Dale. Bueno, entremos a la parte química. Hay que manejar esto. Niveles de bases. Y sobre todo, estar muy consciente de esto. O sea, no manejar las bases del suelo concentrado en relaciones, sino estar concentrado en saturaciones, sobre todo por este señor. Porque cuando yo manejo relaciones y las bases están bajitas, yo no estoy teniendo en cuenta esto a la hora de nivelar esto. Y si no lo tengo en cuenta, empiezan a venir problemas como lo que les voy a mostrar. Dale. Miren cuál es el panorama de prácticamente toda la zona andina.
Los colores amarillos, digamos que están en un rango medio, los rojos están bajos y el verde está alto. Pero no porque esté alto significa que sea un nivel bueno. Miremos que están alto el aluminio y el hierro, dos elementos tóxicos. Entonces, esto fue el general de todas las fincas que se sembraron en aguacate. Dale. ¿Por qué? Resulta que esos suelos, que son andisoles, son derivados de ceniza volcánica. Esa ceniza se compleja con materia orgánica que no se mineraliza, entonces tienen muy bajo aporte de nitrógeno, son muy variados, lo que yo les decía, tienen buena fertilidad física, lixivian muchas bases, toda la sal que llega ahí se lava, bajos niveles de fósforo y deficiencias de oro y zinc. Dale. Entonces, ¿cómo se nutre una planta? Resulta que las plantas no comen sólido, las plantas toman agua y se nutren de lo que esté disuelto en esa agua. Entonces, este pitillo sería una raíz, ella toma agua y se nutre de lo que está disuelto en ella. Los fertilizantes, y de hecho todos los nutrientes, se comportan como sales. El agua es bipolar, o sea, tiene carga positiva y carga negativa. Entonces ella se puede unir a iones con carga positiva o carga negativa, los hidrata. Y al hidratarlos, cuando la planta toma agua, miren que todos tienen carga, pues entran a la raíz y la planta los toma. ¿Cuál es el problema? Que como yo tengo una solución, en una solución yo puedo tener cosas que me sirvan o cosas que no me sirvan, cosas que me sirven de nutriente o cosas que me pueden intoxicar. Entonces, sí, tengo los elementos nutricionales, pero resulta que en los suelos también está este aluminio, que está en la misma solución que este resto de cosas. Dale. Entonces, ¿qué pasa? Miren, estos son semillas de maíz puestas en una solución que llevaba todos los nutrientes en el nivel óptimo y se empezó a concentrar aluminio. Miren lo que fue pasando. El aluminio entra igual que todos, pero a medida que va subiendo su concentración, pues va intoxicando la planta. Entonces miren lo que pasa. De entrada, pelo absorbente sin presencia de aluminio, pelo absorbente con presencia de aluminio. Sin presencia de aluminio, con presencia de aluminio. Él va intoxicando la planta. Dale. Miren, esto fue un caso de una finca en Abeborral. Esto lo sembraron, los árboles nunca fueron más allá del metro, después de 3 años. Cuando sacamos el pilón de siembra, cuando sacamos el árbol, miren dónde estaban las raíces, en el pilón de siembra. Cuando miré el análisis de suelos y el manejo que le habían dado a eso, nunca jamás le habían aplicado un gramo de enmienda, porque venían con un manejo traído de Chile, donde son suelos totalmente diferentes a los que tenemos acá. Entonces el árbol nunca fue capaz de extender las raíces, porque entre otras, el magnesio está en 0.5, el calcio creo que está en 0.8 y el aluminio en 4. Ella estaba comiendo prácticamente aluminio, no el resto, entonces no fue capaz de crecer. Miren, hay un tema que va más allá, y es que esto no es aguacate, esto es café, esto es una investigación de CENICAFÉ, y resulta que ellos encontraron que cuando el aluminio ya está dentro de la planta, interfiere con la absorción, transporte y uso de fósforo, potasio, calcio, magnesio y hierro. Esto aplica para todas. Y eso que café es de las plantas más tolerantes al aluminio. Aguacate no. Entonces, en el cultivo yo empiezo a ver esto, deficiencias de magnesio, deficiencias de calcio, deficiencias de potasio, deficiencias de fósforo. Y como agricultor o como técnico, siempre estoy pensando, estoy fallando en la fuente, estoy fallando en la dosis, estoy fallando en la época, pero rara vez estoy pensando en esto. Y es que de pronto, si es la dosis, si es la fuente, si es la época, pero no estoy manejando aluminio, se está entrando a la planta y me está afectando todo el proceso que me tiene que hacer estos otros elementos nutricionales. Dale. Bueno, ¿cómo se corrige el aluminio? 3 vías, 3 formas básicamente. Puedo aumentar pH,
Puedo adicionar complejantes o puedo disminuir su concentración con respecto al resto de bases. ¿Qué es que las cales no son solubles? Depende. Ellas no son solubles, pero sí son reactivas al pH. Miren, cantidad de lluvia necesaria para disolver 2.5 toneladas de carbonato de calcio. El pH de la lluvia es entre 5 y 5,2, dependiendo qué tan cerca estés de la costa. Mientras más adentro estés en el continente, va tendiendo más a 5,2. Entonces miren el pH de la solución, la cantidad de lluvia que yo necesito por hectárea para disolver eso. Obviamente, una cal con buena malla, ¿cierto? No una enmienda en piedras. Dale. ¿Cómo funciona? Miren, aluminio en solución. Acuérdense que todo esto es en solución. Todo esto es en presencia de agua. Tengo un sulfato, que puede entrar como quiera, no tiene que entrar solamente como enmienda, también aplica por un sulfato y un fertilizante. Y lo que pasa es que ese sulfato compleja el aluminio, me forma un cristal y ya la planta no es capaz de absorberlo. Dale. Lo mismo aplicaría aquí para el caso del carbonato. En última, lo que se busca es que lo lleve a formas insolubles. Violeta, dame un momento. Miren, dale adelante. Miren acá. Todo esto está en presencia de agua. O sea, cuando esto llega acá, este calcio queda suelto y queda suelto en solución. O sea, puede hacer proceso nutricional. Dale. Miren, esto es un ensayo donde se evaluaron varios materiales que contenían calcio, carbonato, óxido, hidróxido, sulfatos, cloruro de calcio y nitrato de calcio. Y miren lo que pasa cuando no los ponen. Miren carbonato de calcio, miren sulfato de calcio, miren el cloruro de calcio. O sea, ¿qué se buscó aquí? ¿Qué se quería ver? La movilidad dentro del perfil del suelo. ¿Cuál es el tema con el cloruro y el nitrato? Son muy solubles, prácticamente se mueven con el agua. Estos otros, como van reaccionando de forma más lenta, yo puedo garantizar que aquí en los primeros centímetros de suelo, que es donde está la zona activa de nutrición, pues yo siempre pueda mantener el elemento en un momento más largo. Bueno, y hay otro material que me puede ayudar con esto, y es la materia orgánica. ¿Por qué? Resulta que la materia orgánica, sobre todo la de origen vegetal, tiene una capacidad de intercambio catiónico alta. Al tener capacidad de intercambio catiónico alta, ella me puede formar enlaces con el aluminio y retenerlo, sacarlo de la solución. Dale. Bueno, ¿qué otra cosa tengo que tener en cuenta? Obviamente, los foliares, que es la tendencia. Calcio, magnesio, zinc y oro siempre salen bajos. Dale. Bueno, y otra muy importante son las extracciones. A ver, aquí en la zona, en Colombia, ha habido dos estudios, uno de Bernal. ¿Qué encontró Bernal? Nitrógeno, potasio y azufre fueron los que la planta prefería. Le seguía fósforo, magnesio y calcio. Estamos hablando de fruta, ¿cierto? O sea, ellos aquí nos sacaron ramas, raíces, esto es fruta. Dale. Y este, que está acabado de salir del horno, que lo hizo Luz María Mejía en su tesis para maestría, ella también evaluó la extracción en las diferentes etapas del cultivo. Dale. ¿Qué encontró? Miren, potasio, nitrógeno, calcio, fósforo, magnesio, azufre, oro, zinc, manganeso, cobre. Con sus respectivos datos, pues esto es lo mismo, solamente que aquí están miligramos por fruto, aquí están en toneladas por hectárea de extracción. Entonces, cuando uno va a hacer el plan nutricional, siempre hay que tener en cuenta esto. Y por último, pues deficiencias nutricionales. Esto es como el cultivo nos habla. ¿Cuál es el problema? Que esto no debería de ser método para yo planificar una correcta nutrición, porque cuando yo veo esto es porque el cultivo ya viene con la lengua afuera. De hecho, muchas veces las deficiencias están escondidas. O sea, yo veo el árbol bien, pero tengo la deficiencia. Entonces miren, nitrógeno, paloteo, semilla más grande que pulpa. Dale.
Miren las hojas, no va bien. De hecho, la forma de la hoja es un muy buen indicador para uno saber si el cultivo está bien nutrido. Deficiencia, dale. Deficiencia, ¿cómo distingue uno esto a que el árbol se va a morir? Miren que las puntas tienen brotes. O sea, el árbol está sacando el nitrógeno de las hojas viejas y lo está mandando para las nuevas. Dale. Fósforo. Juan Pablo, entonces cuando el árbol aborta es deficiencia de fósforo. No siempre. O sea, el árbol siempre me va a botar fruta. Pero una deficiencia de nitrógeno me va a incrementar este problema. Esa fruta se cae, la parto, fibrosis, necrosis, hojas rojas. Diferente. Esto hay que saber diferenciar de un ataque de ácaros. Dale. Bueno, miren la hoja, una hoja con buena nutrición, hojas con deficiencias severas de fósforo. Dale. Potasio, otra vez, fibrosis, volvete. Fibrosis, semillas más grande que pulpa. Miren, esto fue allá en la misma finca donde les mostré el hueco con agua. Miren el potasio aquí en suelos, miren las tetillas. Juan Pablo, ¿cómo la diferencia uno del ataque de Trips? Todo el mundo tiene su teoría. El hecho es que una deficiencia de potasio saca esas tetillas. Dale. Una hoja de un árbol bien nutrido, deficiencia de potasio. Y aquí vamos a ver, miren este síntoma. Enseguida les voy a mostrar cosas, dale. Miren magnesio. Dale. Magnesio severo. Dale. Miren otra vez. Igualito el de potasio. Dale. Azufre. Esto es muy común en árboles de menos de 2 años. En árboles adultos es muy raro que se presente. Dale. Y la que le duele a las exportadoras y por ende nos debería doler a todos. Calcio. Resulta que una deficiencia severa me debería presentar culillo, el fruto. Otra cosa, también me incrementa aborto. A diferencia de la de fósforo, aquí el pedúnculo está muerto. Semillitas están muertas, hojas malformadas. Esta deficiencia, cuando se empieza a ver uno en las puntas de las hojas, porque el calcio, el movimiento del calcio en la planta es desde la raíz, entra por xilema y la planta lo empieza a poner en los órganos. Entonces el primer punto en una hoja, que es la que me está arrastrando todo eso, donde se empieza a ver, es aquí en esta parte. Dale. Y bueno, pardeamiento y antragnosis, consecuencias de bajo contenido de calcio. Les decía que él entra por la raíz y sube a los órganos. O sea, calcio y boro son elementos que sí o sí se mueven vía transpiración. No hay otro, según los fisiólogos, ¿cierto? Él sale del suelo, entra por la raíz mientras la planta esté tomando agua y lo lleva a los órganos. ¿Cuál es el problema? Que resulta que si yo me voy a ver que necesita una planta para transpirar, necesita esto. Luz. Si hay mucha luz, me deja transpirar. Si hay bajita luz, me deja transpirar. Si hay mucha temperatura, me deja transpirar. Y si hay bajita temperatura, me deja transpirar. Si hay mucha humedad relativa, me deja transpirar. Si hay bajita humedad relativa, me deja transpirar. Salinidad, igual. Si hay mucha salinidad, me deja transpirar, pero esto no es un problema nuestro. Esto es un problema de Chile, de México, de California, de Perú en los desiertos, pero de nosotros no. Y cantidad de agua en el suelo, lo mismo. Si hay mucha agua en el suelo, me dejo de transpirar, y si hay bajita agua en el suelo, me dejo de transpirar. Entonces miren todo lo que tiene que suceder para que una planta transpire y me saque calcio del suelo y boro, me lo mandé a los órganos. Dale. Entonces, miren estudios, pardeamiento en fruta, directamente correlacionado con el contenido de calcio, severidad por antragnosis, igual. Mientras menos contenido de calcio en fruta, más problema. ¿Cuál es el tema? Que esto no lo identifican en la gráfica que les mostré al inicio, donde les mostré lo que sale. Estos son problemas que los detecta
el europeo cuando está en la casa partiendo el aguacate. Entonces ellos, a diferencia de nosotros, que nosotros cogemos con una cuchara y sacamos el pedazo maluco y nos comemos el resto, ellos no hacen eso. Ellos se devuelven a los supermercados en el reclamo y eso se empieza a devolver. ¿Y cuál es el tema? Que de cuenta de estos dos factores nos están calificando como mal origen. Por eso no quieren hoy la fruta en Europa de Colombia. Dale. ¿Cuál es el problemita chiquito? Que hay un estudio que lo hicieron en 3 variedades de aguacate y resulta que para ese problema, porque no es que el aguacate, ay no, es que él no absorbe no calcio aquí, no, él absorbe calcio mientras esté transpirando, pero resulta que para ese problema la etapa crítica es esta, de 0, desde fosforito, hasta más o menos 8 semanas después de desarrollo. O sea, yo aquí le tengo que garantizar al árbol que me esté tomando calcio si me quiero evitar ese problema anterior. Dale. ¿Qué ha funcionado? ¿Qué he visto que ha funcionado? Les hablaba ahorita, ojo con esto, relación de bases. Uno por el aluminio, pero calcio. Como yo tengo que garantizar tantas cosas para que la planta me lo pueda tomar, porque en el suelo no está, yo tengo que garantizar que esta zona del árbol esté saturada, ¿cierto? De modo que él, cuando empiece el proceso de transpiración, cualquiera de estas raíces lo coja y se lo lleve para arriba. ¿Cómo se hace esto? Se podría hacer con nitrato de calcio, perfectamente, pero ¿cuánto valdría? Esto hay que hacerlo con enmiendas. Yo no estoy diciendo que el nitrato de calcio no funcione, nosotros lo vendemos. Es manejar los dos. O sea, en esa etapa anterior que les mostré, donde está el pico, yo tengo que llegar con nitrato de calcio. Pero yo, 30, 45, 2 meses antes, tengo que incorporar enmienda a ese proceso. De modo que la enmienda me vaya reaccionando con la acidez del suelo, el agua, me suba los niveles de calcio en solución, para cuando llegue a esta etapa, yo llegue con fertilizante y nitrato de calcio, de modo que garantice en ese pico que sí o sí haya nitrato de calcio, haya calcio, o como nitrato de calcio o como enmienda, en solución. Dale. Bueno, oro. De hecho, muchos pensaban que esta era la forma normal de un aguacate. No. Este pedúnculo tiene que estar recto. Dale. Devuélvete un momentico. Miren esto. Estas pudriciones, eso es un hongo. Pero igual que, así como la antracnosis está asociada a calcio, esto está muy asociado con deficiencias de boro. Si usted tiene este problema y no corrige boro, vas a estar haciendo pastas con fungicidas por el resto de la vida del cultivo. Dale. Bueno, sí, otra vez, miren la hoja. La hoja siempre tiene forma de lanza en un cultivo bien nutrido. Miren cómo debería ser una fruta bien nutrida. Una fruta mal nutrida. El zinc es el responsable de darle el largo y el ancho al fruto. Dale. Bueno, en hoja, dale. Hierro. Esta es muy rara. Estas son fotos de abejorral. Estas son fotos de bibliografía. Pero así se presenta. Dale. Dale. Manganeso, muy rara también, pero miren, se parece a la de potasio, se parece a la de magnesio, se parece a la de zinc. Dale. Cobre, rarísima también. Esta no deja crecer, darle esa punta, esa forma lanceolada a la hoja. Dale. Bueno, y esta me gusta muchísimo. Miren, si yo veo esto aquí, los suelos que tienen y el clima que tienen es desértico. O sea, ahí el movimiento del agua se da de los perfiles bajos del suelo hacia arriba. Aquí el agua llega, se evapora, sigue para arriba y me deja las sales del fertilizante y las del suelo. Entonces, ellos cultivan en suelos salinos. Nosotros, la precipitación que tenemos hace que todo lo que hay aquí se lave, y de hecho por eso tenemos suelos ácidos. Ese lavado de bases hace que el suelo sea ácido. Nosotros no tenemos concentración de sales en el suelo,
Entonces, cuando estos señores empezaron a llegar y se empezaron a encontrar esto, como ellos no tienen deficiencias ni de calcio, ni de magnesio, ni nada de eso por esa concentración de sales, llegaron, no, amigo, eso es una intoxicación por cloruros. ¿Sí? Pero es que yo no estoy usando fertilizante con cloruro. No, pero entonces eso es lo que venía acumulado del cultivo anterior. No, esto venía de una lechal. Aquí nunca habían boleado fertilizante. No, entonces eso es que el suelo lo tiene. No, no es eso. No es eso. No es ninguna intoxicación por cloro. O es aluminio, que ya se los mostré, o aluminio haciendo que los otros no funcionen, o las deficiencias de ellos porque estoy haciendo algo mal en el proceso del cultivo. Miren, la Universidad de California, ellos dicen que para que ese problema se me presente, tengo que tener una conductividad por encima de los 4 deciles. Cuando usted mira los análisis de suelos de todos los cultivos que están en intemperie aquí en el país, y más en la zona andina, usted siempre encuentra esto. Yo el valor más alto que me he encontrado aquí, en aguacate, ha sido 0.8, y en una zona donde la precipitación es bajita, no en las zonas que generalmente manejan todos, que son precipitaciones, que el más bajito está entre 2.000 y 2.500 milímetros al año. Entonces, esos valores aquí no se van a presentar, y para yo tener ese problema de cloro, tengo que estar parado ahí. Dale. Bueno, igual. Dale. Y pues una deficiencia que yo nunca la voy a poder ver porque yo no puedo sacar el palo a mirar cómo están las raíces. Pero cuando yo leo cuál es el síntoma de tener bajo el nivel de un nutriente, siempre me dice, te hace esto arriba y afecta el crecimiento de raíz. Entonces, si yo tengo un problema arriba, den como un hecho de que yo voy a tener más desarrollo radicular. Bueno, última fertilidad biológica. ¿Qué están haciendo esos microorganismos en el suelo? Descomponiéndome materia orgánica, manteniéndome y mejorando estructura. Resulta que la estructura es un conjunto, un aglomerado que se me forma de arena, limo, arcilla, materia orgánica, compuestos húmicos y microorganismos que me están haciendo sello, me están manteniendo esos aglomerados, y entre los espacios de los aglomerados está la macroporosidad. ¿Qué me hace esa macroporosidad? Garantizándome que la raíz pueda respirar, que la raíz pueda crecer entre esos macroporos y pueda haber una correcta infiltración de agua. En cuanto a la nutrición, ¿qué están haciendo esos microorganismos? Me pueden estar fijando nitrógeno, no asociados a leguminosas, hay microorganismos que son de vida libre, fijando nitrógeno, me pueden estar aumentando capacidad radical, verbo y gracias a las micorrizas, me pueden estar haciendo promoción de crecimiento, verbo y gracias a los PGPRs, me pueden estar haciendo mineralización, me pueden estar haciendo solubilización, o me pueden estar haciendo factores de oxidorreducción, poniéndome elementos en estados nutricionales que la planta reconoce. Dale. Miren, todos los cultivos que están en suelo tienen su sistema microbiano alrededor. O sea, eso siempre ha existido. Eso no es que yo compre un tarro y los ponga allá para que estén los microorganismos. Todos los suelos tienen su sistema. Pero yo como productor o como agricultor puedo hacer cosas para mantenerlo o enriquecerlo. Entonces, miren, por ejemplo acá hay productos, nosotros manejamos algo que tiene bacillus, azotobacter, azospirillus, lactobacillus y aspergillus. ¿Qué hacen esos señores? Me solubilizan fósforo, tienen compuestos que pueden degradar paredes de fusarium, me pueden fijar nitrógeno en forma libre, me pueden hacer promoción de crecimiento mediante la producción de fitohormonas, y hay unos que me pueden actuar como antimicóticos de hongos descomponedores de materia orgánica. ¿En qué me beneficia eso a mí como productor o como técnico? Resulta que la materia orgánica puede tomar dos vías: o se mineraliza y se convierte en nutrientes o fertilizante,
o la puedo mantener como materia orgánica dándome condiciones físicas. Resulta que, resulta que cuando me está dando condiciones físicas, se ha comprobado que a medida que yo subo materia orgánica, el nivel de macroporosidad en el suelo aumenta, la densidad aparente se mejora. Y esos dos factores están directamente relacionados con que la planta tenga que gastar o invertir menos energía en hacer volumen de raíz. Y mientras yo más tenga raíz, pues voy a tener más capacidad de absorber nutrientes. Bueno, en cuanto a nutrientes, hay otro estudio que lo hicieron en hidroponía y empezaron a mirar las relaciones entre nitrógeno amoniacal y nitrógeno nítrico con respecto al peso fresco de haz y materia seca. ¿Cuál fue la conclusión del estudio? Que las relaciones 75 amoniacal, 25 nitrato eran las mejores para garantizar ese peso en fresco y en seco. Seguía con una relación 100% amoniacal. Miren, ¿cuál es el tema con el nitrógeno? Que las plantas lo pueden tomar como nitrato, como amonio o como aminoácido, pero ella, independiente de cómo entre la planta, siempre lo va a tener que reducir, lo va a tener que llevar a formar aminoácidos y aminoácidos a proteínas. Entonces, si un nitrógeno entra preferiblemente como nitrato, la planta va a tener que hacer un gasto energético para llevarlo a amonio y después para llevarlo a aminoácido. ¿Cómo acumulan energía las plantas? Nosotros los humanos, una acumulación de energía la vemos reflejada en esto. Una planta, la energía la utiliza desarrollando más raíces, más tallo, más hojas, más fruto. Miren, ¿qué pasa en nuestros suelos, en el andisol? Estos son dos suelos, uno de un aguacate, otro de una ochuva, los dos andisoles. Miren acá, ¿por qué subrayé esto? Nitrato, 14, amonio, no hay. Nitrato, 625, amonio, no hay. Esto es un suelo que no ha sido cultivado. Este suelo sí es cultivado con aguacate. ¿Cuál es el tema? Cuando el nitrógeno entra al suelo en forma amoniacal, hay unas bacterias que lo transforman a nitrato. Siempre lo llevan a nitrato. Y dependiendo de las condiciones, ese proceso más o menos se puede demorar 8 días. Entonces, cuando uno hace un análisis de suelos, siempre se va a encontrar que esas relaciones nitrato-amonio van a estar 70%, un poquito más, un poquito menos, dependiendo de la condición, anítrico versus 30 amoniacal. Miren, ¿cómo puede manejar uno eso? Resulta que hay unos inhibidores que pueden retardar ese proceso de amoniacal a nítrico. Esto es un ensayo donde pusimos un fertilizante con inhibidor y sin inhibidor, nitrato de amonio. Miren aquí a los 20 días el nitrógeno nítrico amoniacal, yo esperaría tener mi zona activa de raíces de nuevo en los primeros 30 centímetros. Miren acá, pues a los 20 días yo tengo nitrógeno, como el 1 como el 2, pero lo tengo, ¿cierto? Miren a los 40 días, miren los primeros 30 centímetros, miren la relación de nitrato-amonio, miren acá la relación de nitrato-amonio y el contenido total de nitrógeno. Aquí ya había la mitad de nitrógeno que había acá, a los 40 días. Miren a los 60. Aquí, donde no había inhibidor de nitrificación, ya todo el nitrógeno se había lavado. Miren acá a los 60 días. Todavía había nitrógeno, algo como parte en nitrato. Bueno, ¿cuál es la estrategia? Yo tengo que tener en cuenta todo esto que les hablé anteriormente y pararme de acuerdo a la etapa fenológica del cultivo. Entonces, yo les decía, aquí en esta etapa, entre estas dos etapas, está la etapa crítica
si yo no quiero que cuando mi fruta llegue a Europa yo vaya a tener el problema por el cual nos están catalogando de mala calidad. Entonces, si yo aquí tengo el problema, yo las enmiendas me debería programar para aplicarlas aquí. O prefloración o floración. De modo que ella se vaya reaccionando con la acidez del suelo, vaya manejando aluminio, me vaya liberando calcio, magnesio y lo otro que tenga la enmienda me lo deje en solución, de modo que cuando llegue acá estén disponibles para cuando la planta transpire, ese calcio, ese magnesio y el resto de nutrientes puedan entrar. Y lo otro es que cuando yo hago la fertilización de este punto, el fertilizante, nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio, generalmente grados en B, bajos en nitrógeno, aquí hago un complemento con nitrato de calcio. Después, de aquí para adelante, ¿qué me tengo que concentrar? En extracciones. ¿Qué me decía la extracción? Potasio, nitrógeno. Y seguía calcio, que ya lo puse allá, y el resto de elementos. Pero tengo que garantizar eso si quiero formar un buen tamaño de fruto. Entonces, miren, ¿qué pasa cuando uno implementa ese manejo? Esto es un caso de la vida real, en la vereda San José, en La Ceja. Aquí, esto es una liquidación de una empresa, de las dos más grandes que hay en este momento, exportando. Él es un proveedor. Miren, 92% de la fruta salió para exportación. Esto es una fruta que allá, en esa exportadora, esa finca la tiene muy bien catalogada por la calidad que entrega. Bueno, me dijeron que no hiciera publicidad, pero nosotros ahorita, si quieren, nos visitan allá en el stand de Nitrosoil. Tenemos todo un mundo de opciones. Tenemos productos con inhibidores de volatilización, de nitrificación. Tenemos el Nitrovital, que es el producto que les decía que se puede usar para enriquecer ese sistema biológico del suelo. Y tenemos los complejos granulados, en donde en monograno vienen todos los nutrientes y aquí las relaciones de nitrógeno amoniacal están 70 amoniacal, 30 nítrico. Muchas gracias.